Vivo en Monroe, Pensilvania. Para quienes no lo saben, es un sitio histórico en lo que a películas de terror se refiere, siendo que tiene el centro comercial donde grabaron el Dawn of the Dead original en 1977. La ciudad en sí no es tan diferente de cualquier otra, pero el tipo de personas por las que ocasionalmente pasamos puede ser ciertamente interesante. Hay algún grupo turístico ocasional, una convención de terror y varios tributos a Romero. Lo único que digo es que estamos bastante acostumbrados a ver cosas raras por aquí. No todos los días, pero sí más a menudo de lo que me gustaría admitir. Entonces, cuando vi por primera vez un volante de algo llamado el cementerio ambulante, no lo pensé dos veces. Sin embargo, resultó que estaba pegado a una pared justo afuera del restaurante indio donde esperaba en la fila, para mi ticket masala del viernes por la noche, así que le eché un vistazo. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que decía. Era una colección de palabras tan extraña. Como zapatos frambuesa, misilo negro brillante. Tuve que mirar más de cerca. Algo así como lo hiciste cuando hiciste clic en esto. Tomé una fotografía del volante, recibí mi pedido y regresé a mi auto. Me di cuenta de que iba a llover. Pasé algún tiempo revisando la imagen en mi auto, ampliando los detalles que podría haberme perdido. El volante tenía una imagen simple de estilo gráfico vectorial de una lápida, con una pareja de ancianos parada detrás de ella. Estaban apoyados uno contra el otro, sonriendo y mirando al frente. Al principio se veía bien, pero una vez que hice zoom, noté pequeñas discrepancias. Por ejemplo, tenían demasiados dientes. Podría contar varias filas de ellos. Otra fue que la mujer de la foto, que al principio parecía estar apoyada en su marido, en realidad lo estaba agarrando por el cuello. El cementerio ambulante, decía, con próximamente este viernes a Monroe, impreso en letras pequeñas debajo. Había una dirección y un montón de logotipos de empresas en la parte inferior. Honestamente, no reconocía ninguno de ellos, pero parecía legítimo, como una especie de evento patrocinado. Pensé que podría ser el estreno de una película, dada la historia de la ciudad. Por suerte para mí, la dirección estaba de camino a casa. Podría pasarme y echar un vistazo. No había oído hablar de ningún proyecto importante que se estuviera filmando en el área, pero a veces esas cosas pueden pasar desapercibidas. Por otra parte, podría ser un club o algún tipo de evento de inauguración, no había manera de saberlo. Le envié la foto del volante a mi amigo Henry, quien inmediatamente me llamó cuando salí del estacionamiento. El tipo vive para las cosas de terror. ¿Qué diablos es esto?, soltó, sin siquiera saludar. Ni idea. Comprobándolo en mi camino de regreso. Nos vemos allí. ¿No tienes coche? Iré en bicicleta. Colgó antes de que tuviera la oportunidad de preguntarle al respecto. No tenía ni idea de que sabía andar en bicicleta. Me dirigí a la dirección. El camino era mayormente de grava y conducía a través de un pequeño pasaje forestal en las afueras de la ciudad. Sigue siendo bastante central, podía ver las luces a lo lejos. Escuché algo más adelante y noté que no era el primer auto en llegar. Y ahí estaba, a la vuelta de la esquina, el cementerio ambulante. El lugar solía ser un campo para competencias de doge agility, pero no había visto ninguna organizada desde hacía bastante tiempo. Ahora era un cementerio. Al menos 4 docenas de lápidas, todas cuidadosamente dispuestas. Una valla negra de hierro fundido rodea el área y una iglesia honesta esperando al final de un largo camino de tierra. Sin decoración de Halloween de casa embrujada, solo un cementerio real que había surgido aparentemente de la nada. Algunos coches llegaron, otros se fueron. Cuando la multitud se calmó, conté otras 9 personas que tenían la suficiente curiosidad como para quedarse. Salieron de sus autos para tomar fotografías y charlar. Algunos pensaron que se trataba de una especie de promoción, otros estaban convencidos de que se trataba de un decorado de película. Cuando finalmente llegó Henry, tenía la cara prácticamente azul. Me quedé allí, apoyado contra el capó de mi auto, tomando mi ticket masala, y le tomó 3 minutos antes de que pudiera siquiera hablar. Cuando finalmente lo hizo, casi arrojó la bicicleta a una zanja. Lo viejo,
Nada menos que un milagro de que la cadena no se hubiera oxidado o se hubiera roto en el camino hacia aquí. Me estás haciendo retroceder, jadeó. Solo asentí, con la boca llena de bondad de pollo. Señalé el camino, hacia la iglesia. ¿Qué? Un conjunto, sonrió Henry. ¿Qué piensas? ¿La Lionsgate? Universal. ¿Qué? El dinero de la producción, hombre. Magia cinematográfica. Esto es un gran momento. ¿Cuál crees que es? No pude responder. Henry ya parecía convencido, pero yo no estaba tan seguro. Si esto fuera el escenario de una película, ¿por qué tendría ese olor genuino a cementerio? ¿La hierba empapada? ¿La tierra fresca? No puedes poner eso en la pantalla. Terminé mi cena del viernes y me reuní con Henry dentro de las puertas. Había una pareja delante de nosotros que fueron los primeros en pasar, y me di cuenta de que tuvieron que hacer un esfuerzo para entrar. La puerta no era solo un accesorio, era hierro macizo. Henry simplemente exclamó con admiración y asombro, sin prestar demasiada atención a los detalles. Por ejemplo, en las lápidas no había nombres, aunque parecían reales. Seguimos a los demás al interior y caminamos hasta la iglesia. Era un edificio extraño, mucho más pequeño que una iglesia moderna. No podía imaginar que tuviera 2 bancos de ancho. Sin embargo, era alto y tenía un campanario imponente. Miré hacia arriba para ver si podía ver a alguien allí arriba, pero estaba oscureciendo demasiado. Las nubes de lluvia que se acumulaban no ayudaban. Henry me dio un codazo y señaló la iglesia. Un poco de ayuda. Estaban abriendo las puertas. Fueron necesarios 3 de nosotros para hacerlo. Menos mal que lo hicimos, ya que las primeras gotas de lluvia empezaron a caer sobre nosotros. Nos reunimos todos esperando que algún gestor del evento nos recompensara por nuestra curiosidad. Tal vez algún botín de película o algo así. Pero cuando esas puertas se abrieron, no había nada. Ni un alma. Solo bancos viejos y polvorientos, vidrieras mal aisladas y un altar vacío al frente. No se encontró ni una sola cruz o Biblia, pero sí muchas polillas secas y muertas. El lugar estaba saqueado o a medio terminar. Henry parecía pensar lo segundo, mientras que yo me inclinaba más por lo primero. La pintura descascarada de las paredes no estaba allí solo para lucirse, era viejo. Probablemente también esté basado en plomo. Esto es una especie de mierda de la monja, susurró Henry con reverencia. Santo cielo, esto podría ser una proyección previa. Henry, sé que te gusta la jodida vista allí arriba, pero saca la cabeza de tu trasero, le respondí bruscamente. Esto no es un jodido set de película. Por supuesto que no lo es, se rió entre dientes. ¿Ves? ¿Flores de plástico? Cogió una flor de debajo de un banco y se dio cuenta de que no era de plástico, estaba seco. Un girasol extraño, seco y teñido. Afuera la lluvia arreciaba. Algunos de los demás se dieron la vuelta para regresar, pero la mayoría de nosotros nos quedamos para explorar la iglesia. Ya estábamos comprometidos y este viaje tenía que significar algo. Los habitantes de Pensilvania no están dispuestos a desperdiciar la noche del viernes, solo porque alguien decidió arrastrarlos a la nada. En todo caso, se irían con el vino de la comunión y lo considerarían bueno. Aunque no estaba muy convencido. Algunas cosas parecían demasiado reales. Al revisar los bancos, pude ver pequeñas letras y números tachados. Había muchos años marcados, pero ninguno parecía ser posterior a 1890. También había una gran cantidad de nombres garabateados apresuradamente en las paredes, posiblemente por niños, a juzgar por la altura y la legibilidad. Al menos una docena de nombres. Niños y niñas, sin apellidos. Salí a la lluvia y llamé a mi amigo Luke. La recepción fue un poco irregular, pero la llamada llegó. Sí, respondió, tratando de hablar a través de la estática. Oye, ¿puedes buscar algo por mí? ¿Qué? Búscame algo. Me tomó 3 intentos explicarle que quería información sobre el evento Traveling Graveyard. Quizás habíamos visto la fecha equivocada o había algún tipo de error tipográfico. Este era claramente el lugar correcto, pero no parecía el momento adecuado.
Luke dijo que lo buscaría y me llamaría enseguida. Me quedé afuera un rato, acurrucado bajo el techo. Miré hacia el camino que conducía a la iglesia para ver si los demás ya habían logrado salir. Supuse que sí, ya que no podía verlos por ningún lado. Por otra parte, sus autos todavía estaban estacionados afuera. Y otra cosa. La puerta estaba cerrada. Lo habíamos dejado abierto. ¿Por qué lo cerrarían? Tenía la sensación de que me estaba perdiendo algo obvio, pero no sabía qué. Como esa sensación de salir de casa convencido de que se te olvida algo importante. Miré a mi alrededor, dejando que mis ojos recorrieran las lápidas, pero no había nada fuera de lo común. Por otra parte, la lluvia hacía que todo fuera más difícil de ver. Henry se unió a mí justo cuando Luke me llamó. Seguí desconectándome en el momento en que presioné para aceptar la llamada. Se cayó una y otra vez, 3 veces en rápida sucesión. Al cuarto llegó una señal débil. Apenas podía entender lo que Luke estaba diciendo. Hubo tanta interferencia que la mayor parte sonó como si estuviera atrapado en un microondas. Algunas palabras surgieron, en su mayoría preguntando cosas como ¿qué carajo y de qué estás hablando? No hacía falta ser un genio para entender que no tenía idea de lo que estábamos hablando y que este evento era inaudito. Intenté gritarle la dirección, si quería comprobarla él mismo. Lo deletreé una y otra vez, pero él simplemente no podía oírme. Finalmente, cuando se cortó la cuarta llamada, le envié un mensaje de texto. Me sorprendió ver que se logró. Henry simplemente se burló de mí. No me gusta esa mirada, dijo. ¿Qué está sucediendo? ¿A dónde fueron los demás? Pregunté, sacudiéndome un poco de lluvia del cabello. ¿Qué? ¿Qué otros? Ellos, los chicos que se fueron. Había como 4 o 5 de ellos. Oh, salieron atrás, creo. Henry me llevó de nuevo al interior y señaló una de las vidrieras. Tenía razón, pude ver a un grupo de personas caminando de un lado a otro entre las tumbas. Había solo un problema. Había 7 de ellos. Ni 4 ni 5. Henry los contó conmigo y el resto de personas que quedaban en la iglesia se acercaron a nuestro lado. Apenas podíamos distinguir a los demás bajo la lluvia, pero estaba claro que eran demasiados. Tal vez vinieron más, susurró alguien. Tal vez sean la gente del evento. No puedo ver más autos, respondió alguien. ¿Dónde siempre estuvieron ahí? ¿Lo comprobamos? Y finalmente, cuando todos nos calmamos, escuché a Henry susurrar. ¿Qué carajo están haciendo? Eso es lo que todos estábamos pensando. Todos estaban allí parados, aparentemente inmóviles. No corrían para ponerse a cubierto ni se marchaban del todo. Se quedaron allí, como si estuvieran sujetos por alguna voluntad invisible. Marionetas, esperando que se muevan sus hilos. Luego, desde el otro lado de la habitación, un susurro. Hay más de este lado. Al menos 8, posiblemente más adentro. No tengo idea de dónde venían ni qué estaban haciendo. En todo caso, parecían más estatuas que personas. Por un momento, todos nos quedamos allí, tratando de imaginar qué diablos estaban tratando de hacer. Finalmente, la pareja que se había adelantado a nosotros intervino. Se iban. Me sentí inclinado a unirme a ellos, pero algo me dijo que era una mala idea. Además, Henry aún no estaba dispuesto a dejarme ir. En todo caso, se estaba emocionando. Todo esto le parecía parte del evento. En cambio, el resto de nosotros nos reunimos en las puertas abiertas, observando a los dos deambular bajo la lluvia. Solo yo, Henry y este chico de 16 años permanecimos en el interior. Una vez que llegaron a la mitad del camino, se volvieron hacia nosotros. Y gritó. Fue muy rápido. Vinieron de ambos lados del edificio, dirigiéndose directamente hacia los dos. 16 cadáveres en total, todos empapados por la lluvia. Pude distinguir algunas formas vagas, como una chica con un vestido blanco, y un hombre alto con un traje negro. En realidad no estaban corriendo. Era más bien un caminar extraño, como si todo su cuerpo estuviera girando. Giraban la columna hacia adelante y hacia atrás,
mientras sus cuellos se movían hacia adelante y hacia atrás. Uno de ellos cayó y se golpeó la cabeza contra una tumba sin nombre. La pareja corrió hacia la puerta, pero era demasiado alta para subir. Intentaron ayudarse mutuamente, uno tomando las manos del otro, pero ya era demasiado tarde. Algún tipo de instinto quería que saliera corriendo y los ayudara, pero no lo hice. Me quedé allí, esperando a ver qué pasaba. Primero agarraron al hombre. Todavía estaba con los brazos en alto, tratando de hacer que su novia pasara la valla de hierro. Lo levantaron en lo que pareció el esfuerzo más casual y un segundo después, lo arrojaron hacia arriba. Como un globo que emprende el vuelo, aceleró hacia arriba. Más allá de la lluvia, las nubes y hacia el cielo. Siguió dando vueltas de un lado a otro, ingrávido y desesperado. Se agitó como un pájaro con un ala rota, pero fue inútil. Podía oírlo gritar mientras subía más y más y más. Sus gritos de pánico se desvanecieron bajo la lluvia. Solo lograron agarrar a la mujer por el pie, pero fue suficiente. Es como si la hubieran dado vueltas, su cabeza y su cuerpo flotaban hacia arriba mientras se agarraba a la cerca. Se deslizó entre sus dedos mientras su penetrante grito de muerte cortaba mis nervios como un cuchillo caliente. Cuanto más alto subía, más pasiva se volvía la multitud. Redujeron la velocidad y el giro de sus cuerpos se puso rígido hasta adoptar una postura escultural, con la espalda erguida. Los tres nos quedamos ahí parados, sin saber qué hacer. No podía moverme. Quería cerrar las puertas de golpe, pero no sabía que las haría estallar. No me atrevía a mirar a Henry ni al niño. Apenas logré forzar el ingreso de aire a mis pulmones. El mundo de Henry se había hecho añicos. Podía oírlo murmurar «¿Qué carajo?» una y otra vez. Tenía la mirada de alguien tratando de descubrir algo, pero la respuesta nunca llegó. Después de unos minutos, nos movimos. Nos dimos cuenta de que nadie se acercaba a nosotros. Parecían haber vuelto a una especie de estado inactivo y nada parecía sacudirlos. En un momento, Henry casi se rió. La adrenalina debe haberlo afectado. «Está bien», dijo. «Tenemos esto». Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, llamó a la puerta. Tanto yo como el chico de 16 años lo miramos como si hubiera firmado nuestra sentencia de muerte. Mi corazón saltó de mi pecho. Pero nada pasó. Tocó y ni siquiera se dieron vuelta. «Endereza la cabeza», susurré. «No estás simplemente jugando con tu maldita vida». Henry se limitó a sonreír entre dientes, pero pude ver que estaba tan asustado como yo. Pupilas, respiraciones amplias, cortas y superficiales. Demonios, el chico de 16 años fue probablemente el único de nosotros que realmente prestó verdadera atención. Era baja y de pelo negro. Una especie de corte de duendecillo y tenía un aro en la nariz. Siguió mirando de un lado a otro, entre nosotros dos y hacia la multitud reunida afuera. Ella tocó mi hombro, obligándome a hacer contacto visual. «Ayúdame con esto». Empezamos a arrastrar una de las puertas para cerrarla, pero pesaba demasiado. Una cosa había sido abrirla con tierra seca bajo nuestros pies, pero ahora con la lluvia se estaba volviendo francamente difícil. No fue hasta que Henry salió bajo la lluvia para empujar que logramos algunos avances. Pero en el momento en que entró bajo la lluvia, todos se volvieron hacia nosotros. Como un motor que cobra vida, sus movimientos se animaron. Cada miembro es un movimiento fluido, dirigiéndose hacia nosotros con total abandono. Tropezaron unos con otros, sobre las tumbas, resbalaron en el barro, pero siguieron adelante. Ambos agarramos a Henry y lo arrastramos hacia adentro, y en el momento en que entró, dejaron de moverse. Los tres intentamos recuperar el aliento. La sonrisa maníaca de Henry todavía estaba pegada a su rostro. Se había quebrado, con fuerza. «Es la lluvia», dijo la chica del corte duendecillo. Es algo con la lluvia». Usando mi cinturón y mucha paciencia, cerramos la otra puerta. No había cerradura, pero mientras nos mantuviéramos alejados de la lluvia parecía bastante sencillo. Los cuerpos afuera no nos prestaban atención. La chica del corte duendecillo seguía divagando sobre cualquier teoría descabellada que le viniera a la mente. «Los extraterrestres vienen a llevarnos».
una especie de éxtasis. Pero todo volvió a ese punto, que todo estaba relacionado con la lluvia. Henry tenía otras ideas. Pensó que deberíamos quedarnos adentro y pedir ayuda. Lo cual, en sí mismo, no era una mala idea. Es solo que no pudimos conseguir ninguna cobertura. Mirando hacia arriba, esperando que algún tipo de Dios me diera una pista, se me ocurrió una idea. El campanario, dije. Podemos subir hasta allí. Así lo hicimos. Nos dirigimos al segundo piso. La chica del corte duendecillo era la más liviana de nosotras y tenía el teléfono más caro. Pensamos que esa vieja y desvencijada escalera la sostendría. Lo comprobamos 2 y 3 veces y parecía estar bien, pero ella dudaba. Finalmente, ella simplemente negó con la cabeza. Hazlo tú, dijo, señalándome. No voy a subir allí. No hubo tiempo para discutir. Empecé a subir, un peldaño chirriante a la vez. Cuando finalmente lo recuperé, pude ver todo el cementerio. La lluvia caía a cántaros, haciendo crujir el techo del campanario. A lo lejos podía ver el borde de la valla de hierro, pero fuera de allí todo estaba cubierto por la lluvia. Podría haber una docena de coches de policía afuera y no tendría forma de saberlo. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. Llamadas y mensajes perdidos, todo de Lucas. ¿Dónde estás? Hola. Grito. ¿Es esto una broma? Levantar. Y por último, una imagen. Una selfie de Luke, de pie en un campo abierto, vacío y húmedo. Ni siquiera me di cuenta de cuánto tiempo estuve mirándolo hasta que oí una teja rompiéndose. Gotas de agua bajaron por mi columna mientras se abría un agujero arriba. Mi pantalla no respondía, así que la limpié con mi chaqueta. Desde abajo, podía oír la risa burlona de Henry. Oye, parece que se están moviendo, amigo. Date prisa, joder, añadió la chica del corte duendecillo. Se escuchó un sonido extraño, como de pájaros carpinteros muy lentos. Algo fuerte golpea el costado del edificio, una y otra vez. Marqué el 911 lo más rápido que pude, pero el maldito botón de conexión se negó a funcionar. El agua lo estaba interfiriendo. Cuando la llamada se iluminó con un símbolo verde, vi algo asomándose por el borde del techo. Era joven, pero no una niña. Los ojos se huecaron, dejando agujeros vacíos en el interior de su cráneo ennegrecido. Su boca bien abierta, su mandíbula inferior se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Ella no estaba respirando. Ella no sentía dolor. Y mientras hundía sus dedos resbaladizos en teja tras teja, subiendo por el costado del edificio, me di cuenta de que no quedaba nada de una persona allí. Lo único que quedaba era una especie de máquina impulsada por instintos, ansiosa por enviarme por mi camino. Un operador respondió preguntándome cuál era mi emergencia. Necesito ayuda, jadeé. Ellos van a... Mirándola, no había dudas de sus intenciones. Me van a matar. Estaba tan aterrorizado que ni siquiera miré hacia atrás. Unos dedos fríos rozaron mi chaqueta. Dedos largos y rotos se acercan a mí. Un hombre alto con traje y la cabeza gacha. Podía ver el charco de agua de lluvia en la parte posterior de las cuencas de sus ojos, haciendo que pareciera que nunca dejaba de llorar mientras se apagaba con cada movimiento. Retrocedí, solo para perder completamente el equilibrio. Me hundí hasta la mitad de la escalera y caí. Aterricé muy mal, poniendo todo el peso sobre mi tobillo. Pude sentir algo romperse, seguido de un tremendo dolor pulsante que se extendió desde el talón hasta la columna. Mi teléfono se me escapó de las manos y se deslizó por el suelo. Henry logró atraparlo momentos antes de que cayera al primer piso. Lo recogió, gritándole al operador. ¿Hola? ¿Ey? ¿Alguien? ¿Hola? No hubo respuesta. Apenas pudimos conseguir recepción allí abajo. Entre los latidos de mi corazón, podía escuchar los golpes de los puños silenciarse arriba. Un chorro constante de agua desde arriba manchaba la alfombra. Cediendo a sus pensamientos intrusivos, Henry arrojó mi teléfono al otro lado de la habitación, rompiendo una de las vidrieras. Posteriormente, hice todo lo posible para sostener mi, probablemente, tobillo roto.
Usamos nuestros calcetines como una venda improvisada, intentando colocarlos en su lugar. No ayudó mucho, pero hizo que fuera más fácil saltar sobre un pie. Aún así, cada movimiento me provocaba un cosquilleo de dolor, amenazando con enviar ondas de choque por todo mi cuerpo, desgarrando todo el camino hasta mi columna vertebral. Finalmente, los tres nos quedamos sentados allí. No sé por cuánto tiempo, tal vez 1 hora. Quizás 2. La lluvia no amainaba. ¿Qué carajo hacemos? Suspiré. Nosotros no podemos hacer una mierda. Luchamos contra ellos, asintió Henry. No son tan rápidos. Inténtalo de nuevo, pero sin un puto coche por cerebro. ¿Qué? Podemos tomarlos. Te lo dije, lo tenemos. La chica del corte duendecillo simplemente sacudió la cabeza y se quedó callada. Estaba trabajando en algo. Estábamos cada vez más cansados y lentos. Si tuviéramos que hacer algo, ahora sería el momento. Henry había encontrado una especie de barra de hierro rota de la barandilla del segundo piso. Tenía algo de peso, pero estaría loco si intentara luchar contra ellos con eso. La chica del corte duendecillo había estado mirando al frente toda la noche, golpeando con el pie. Entonces, finalmente, habló. «Puedo hacer esa cerca», dijo. «¿Tienes un coche?» «Sí», asentí. «Pero, volverás por nosotros, ¿verdad?» «Voy a embestir la puerta». «Está cerrado pero no parece cerrado». Henry se incorporó a la conversación encogiéndose de hombros. «De ninguna manera lo lograrás», dijo. «Están demasiado cerca». Volví a mirar la ventana rota y luego a la chica con corte de duendecillo. «Podemos atraerlos. Ponemos nuestro plan en marcha». Henry y yo quitamos más vidrio de la ventana, permitiendo que la lluvia entrara. Inmediatamente pudimos escuchar movimiento en el techo mientras dejamos que la lluvia empapara nuestra piel. Seguimos adelante, esperando una señal clara. Empezaron a caer del tejado en masa. Golpe tras golpe de carne golpeando el suelo. Ni un solo jadeo, contracción o gruñido. Contamos los cadáveres. 11. 12. 13. Me preparé para darle la señal. 14. 15. Había entreabierto la puerta y estaba lista para partir. 16. Ella echó a correr mientras nos alejábamos de la ventana. Henry corrió hacia la puerta principal y yo lo seguí lo mejor que pude. Lo estaba intentando, pero había un problema. Había mucho más de 16 por ahí. Hubo al menos el doble. Ella siguió adelante, esquivándolos. Cuando finalmente llegó al otro lado de la valla, saltó, puso el pie en el medio de la barra y se impulsó hacia arriba. De un solo golpe, arrojó la parte inferior de su cuerpo por encima de la valla. «Mierda», murmuró Henry. «¿Tú crees que ella es?» «Ella está bien», asentí, como para convencerme a mí mismo. «Ella lo logrará». Se escuchó un pitido a lo lejos, seguido de un motor que cobró vida con un rugido. Momentos después, la puerta se abrió de par en par. Siguió recto, en dirección a la iglesia. Al menos 8 de ellos cayeron, salieron disparados de izquierda a derecha y chocaron contra el capó del coche. Casi había llegado a la mitad del camino cuando escuché este extraño gemido metálico. El coche estaba frenando. Y levantando. Estaba a unos 2 pies del suelo cuando empezó a tambalearse. El toque combinado de todas esas cosas parecía capaz de hacer volar cualquier cosa, incluso un coche. Vi a la chica con corte de duendecillo tratando de quitarse el cinturón, pero el movimiento adicional hizo que el auto cayera hacia un lado. Cuando se volcó hacia el lado del conductor, la vi luchar por salir del asiento del pasajero. El coche empezó a elevarse de nuevo, esta vez alcanzando más de 2 metros. Finalmente, la multitud lo soltó, mientras comenzaba a ascender lentamente, con la chica con corte duendecillo todavía en él. Estaba a 3 metros del suelo cuando finalmente salió. La fuerza de rotación la arrojó hacia afuera, haciéndola colgar de la puerta del lado del pasajero en el aire. Luego, ella resbaló. La vimos deslizarse entre la multitud, gritando. Y luego, al igual que los que la precedieron, comenzó a flotar entre las nubes de lluvia.
Decenas de manos la enviaron en su camino, con los brazos en alto, como una silenciosa ola de adiós. Henry asintió hacia mí. «Está bien entonces», dijo. «Voy por ello». No reaccioné a tiempo. Salió corriendo por la puerta, balanceándose salvajemente con su barra de hierro. Conectó con uno de ellos, arrancando una oreja y un trozo sólido de mandíbula. Aún así, eso no hizo mucho para detenerlos. Por suerte para Henry, fue rápido. Casi lo suficientemente rápido como para lograrlo. Simplemente no habíamos contado con que el auto volviera a bajar. Lo que sea que tomó allá arriba no lo quería. El coche se desplomó con un crujido ensordecedor, llevándose consigo a Henry y dos de esas cosas mientras caía boca abajo en el barro. Y luego solo estábamos yo, mis gritos y la lluvia. Durante horas, deambulé solo de un lado a otro. Seguí intentando idear un plan en mi cabeza, pero lo único que terminé fue la sensación de que mi estómago se elevaba en el aire. Esa sensación de succión que tienes cuando te caes. No tenía nada que comer. Estoy seguro que no iba a beber la lluvia. Al final, solo me quedó una opción. Tenía que intentarlo. Me acerqué a las puertas abiertas, preparándome para lo que estaba por venir. Vi a la multitud afuera, esperando bajo la lluvia. Sabían que quedaba uno. Lo hice al menos 4 veces. Dando un paso adelante, retrocediendo. No podía obligarme a morir así. Simplemente no pude. Finalmente, me desplomé en el banco delantero, gritando de frustración. De todos modos, no es como si eso fuera a mover esas cosas. Noté algo debajo de uno de los bancos. La pareja que había entrado primero se había olvidado una pequeña bolsa. Al parecer, habían anticipado el mal tiempo, ya que dentro había un paraguas doblado. No fue un buen plan, lo admito. No podía decir cómo funcionaban esas cosas. Pero esto fue lo mejor que se me ocurrió y la mayor oportunidad que tuve. Lo desdoblé con cuidado y traté de salir, solo un poco. Cuando las primeras gotas de lluvia golpearon el plástico, esperaba un movimiento explosivo. En cambio, no obtuve nada. Centímetro a centímetro, salí. Hice lo mejor que pude para poner un peso suave en mi pie, pero terminé saltando. Dar esos pequeños saltos en el barro estuvo cerca del suicidio. Un desliz y eso sería todo. Apenas podía oír mi respiración jadeante bajo la lluvia torrencial. En un momento dado, sostuve el paraguas en un mal ángulo. Un poco de agua tocó la parte posterior de mi pierna, lo que provocó que las ahora 40 criaturas se volvieran hacia mí en un instante. Me detuve y ellos también. Cráneos vacíos por todas partes, esperando hambrientos a que cometa un desliz. Poco a poco fui pasando junto a ellos. Algunos estaban a solo unos metros de distancia. Pasé por la puerta. Y seguí caminando. Ni siquiera me di cuenta cuando dejó de llover o cuando volvió a salir el sol. No me di cuenta de que estaba de vuelta en ese campo de Doge Gillette. Apenas reaccioné cuando Luke me hizo señas desde el estacionamiento. Resulta que todo había desaparecido. No solo la gente, sino también nuestros coches y el cementerio mismo. Lo único que pude encontrar que demostraba que Henry había estado allí alguna vez, fue su bicicleta oxidada al costado de la carretera. Quizás la iglesia nunca estuvo allí para empezar, al menos no en este mundo. Y sin embargo, fue lo más real que me pasó en la vida. Nunca encontraron a los demás, ni mi coche, ni nada más. Demonios, parecía que casi nadie había visto los volantes por la ciudad. Intenté buscar personas que llegaron y se fueron, pero parece que no recuerdan haber visto la iglesia. He hablado con algunos de ellos. Volví a comprobar los logotipos de la empresa en el volante, solo para intentar encontrar algún tipo de pista. Resulta que todo era falso. Hubo algunas personas que afirmaron haber visto a alguien colocar los volantes, pero lo único que obtuve fue que parecía joven. Nunca había visto ni experimentado nada parecido a esa noche. Nada. Pero es por eso que desde entonces siempre tengo un paraguas a mano.